Muy buenas noches, qué bueno que están nuevamente con nosotros y esperamos, ¿verdad?, que en esta noche podamos continuar con el tema de la escatología. En esta noche estaremos hablando sobre el postmilenialismo. Vamos a orar y comenzamos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por Jesucristo, gracias por la bendición que nos das de habernos arrepentido de nuestros pecados y reconocer a Cristo como el único Salvador, recibirlo como nuestro Salvador y haber experimentado el perdón de pecados y la vida eterna como regalo, Señor. Gracias por la bendición que tenemos de ser partes de Cristo y ser hijos tuyos, Señor. Y te pedimos que bendigas estos estudios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando de lo que es la escatología y los tiempos del fin, o cómo se ven, y las diferentes posturas y de cómo ven el tiempo del fin. Estuvimos hablando la semana pasada sobre el amilenialismo, ¿verdad? Y en esta noche vamos a estar hablando sobre el postmilenialismo. Le había hablado que hay tres posturas con relación a los tiempos del fin, o con relación a lo que es el milenio: amilenialismo, sin milenio o una forma de milenio, que ya lo discutimos la semana pasada. Puede ir al programa de la semana pasada y puede verlo. Y en esta noche vamos a ver el postmilenialismo, que es el milenio después, ¿verdad? El milenio después del regreso de Cristo, ¿verdad? O Cristo regresa después del milenio, mejor dicho. Y el premilenialismo, que vamos a estar tocando la semana que viene, es que Cristo regresa a la tierra antes del milenio. Así que queremos, ¿verdad?, que veamos lo que es el postmilenialismo, y es importante que veamos que tenían muchos adeptos en los siglos pasados, ¿verdad? Es importante recalcar lo que hemos dicho la semana pasada. La iglesia primitiva, ¿verdad?, comenzando con los apóstoles, y 300 años después, la iglesia tenía una postura premilenialista. Esa es la postura de la iglesia. ¿Y por qué? Porque es la postura bíblica. Luego, ¿verdad?, para Orígenes, en los años 185 al 254, fue que comenzó con el sistema alegórico, pero no fue hasta Agustín, en los años 354-430, que lo sistematizó y utilizó entonces, o desarrolló, lo que es el sistema alegórico, donde sale el sistema amilenial. Pero luego, ¿verdad?, de un tiempo, ¿verdad?, la gente volvió a alejarse, ¿verdad?, de lo que es la alegorización del amilenialismo de Agustín, y algunos regresaron a lo que es la interpretación literal de la Biblia, y en eso muchos, ¿verdad?, o algunos regresaron al premilenialismo, pero otros entonces quisieron ir a otro sistema, y ahí es que nace el postmilenialismo. Se cree, ¿verdad?, que el postmilenialismo nace y se le da crédito o se le adjudica a Daniel Whitby, ¿verdad?, para el año 1638 a 1726, ¿verdad?, un ministro unitario de Inglaterra. Él es el que comienza, ¿verdad?, con esto de la perspectiva postmilenialista. Es interesante, ¿verdad?, que el sistema postmilenialista comienza, ¿verdad?, o tiene popularidad, ¿verdad?, y era dominante para los siglos XVIII y siglo XIX, porque pensaba, ¿verdad?, que el mundo iba mejorando, ¿verdad? Esa es la perspectiva postmilenialista, es que el mundo va a ir mejorando hasta llegar a una edad de oro, ¿verdad?, que es lo que ellos consideran que es el milenio, ¿verdad? Es el milenio. Así que, pero que cuando llega la Primera Guerra Mundial, pues el postmilenialismo comienza a sentir un poquito de problema, o confrontar problemas, y no es hasta la Segunda Guerra Mundial que entonces ver que el postmilenialismo se pensaba que estaba muerto, porque, ¿verdad?, ya veían que el mundo no iba mejorando, sino que el mundo se iba deteriorando, ¿verdad? Así que el postmilenialismo nuevamente se ve vindicado, ¿verdad?, y aceptado en la iglesia para el siglo XIX, nuevamente, ¿verdad?, siglo XX. Es importante que podamos ver que se define postmilenialismo como la idea de que Jesucristo regresará otra vez después del milenio, ¿verdad? Los postmilenialistas por lo general están de acuerdo con los amilenialistas al sostener que el milenio no se debe entender como que son 1000 años literales,
Y también los postmilenialistas están de acuerdo con los amilenialistas de que no hay un milenio literal de Cristo en la tierra. Así que eso es una de las cosas que tienen en común. Pero que hay dos tipos de postmilenialismo. Está el postmilenialismo clásico, que es el que cree, ¿verdad?, que hay que se tiene que propagar el evangelio al mundo, para que así como se va propagando el evangelio, van a traer cambios y el mundo se va a transformar hasta llegar a un momento donde se va a llamar lo que se llama la era de oro, o la era clásica, o la era de oro, donde va a haber un momento de paz y justicia, y entonces se establecería, entonces vendría Jesucristo, ¿verdad? También está el postmilenialismo liberal, que es el que dice que el mundo, ¿verdad?, se distancia un poquito del clásico, porque cree que el mundo hay que ir va a ir transformándose en la sociedad en lugar de la conversión personal. Es un evangelio social donde considera que se salva a la sociedad de la maldad social. Es un gran propósito de la iglesia. Así que la iglesia tiene una tarea social de transformar socialmente a la sociedad, en lugar de hacerlo de una forma clásica, donde es la predicación del evangelio. Así que me voy a enfocar más al postmilenialismo clásico, que es el que se basa en lo que es la predicación del evangelio y la conversión del mundo, a lo que llevaría a las personas a tener un mundo mejor y tener una edad clásica, para que entonces luego llegue Cristo. Así que quisiera que viéramos unos elementos básicos del postmilenialismo para que fuéramos entendiendo. Y cuando hablo del postmilenialismo, hablo del postmilenialismo clásico. Estoy eliminando el liberal, porque creemos, ¿verdad?, que no hay una forma de transformación social, sino una transformación a través del evangelio. El regreso, ellos, número uno, creen que el regreso de Cristo es después del milenio. Así que ellos, postmilenialismo, indican que tiene una perspectiva que enseña el regreso de Cristo después del milenio. Ahora, aunque creen que es después del milenio, ellos creen que el milenio tiene una duración de tiempo indeterminado. Así que no son 1000 años literales. Así que no ven Apocalipsis 20 como 1000 años literales, como le había hablado anteriormente, sino que lo ven más o menos como los amilenialistas, que ven que es un tiempo indeterminado, ¿verdad? Así que el milenio no se considera como el periodo de tiempo comprendido entre los dos advenimientos, sino más bien como una era dorada de prosperidad espiritual que aflora en la era de la iglesia y se seguirá en existencia cuando Cristo regrese. Así que eso es lo que creen los postmilenialistas, ¿verdad? Así que entienden, ¿verdad?, que hay una era dorada, donde la iglesia va a ir entrando con el evangelio, va a ir transformando el mundo hasta que Cristo venga. Además de ellos, creen que es un reino espiritual y no terrenal, muy parecido a lo que creen los amilenialistas. Ellos creen que es un reino espiritual y no un reino literal de Cristo en la tierra. Es el gobierno de Cristo en el corazón de los creyentes. Cuando un individuo cree en Cristo y se compromete a obedecerlo, el reino está presente. Es lo que ellos están creciendo. A medida que el porcentaje de personas que se convierten crece y crece una población creyente o cristiana, el reino de Cristo se expande y las bendiciones prometidas de paz y justicia comienzan a llenar la tierra, hasta que viene el tiempo o la era dorada esa, donde entonces se cumple la profecía de el león y el cordero están juntos, ¿verdad? De hecho, ellos creen eso porque una propagación del evangelio es un mundo mejor, y mientras más se predique, pues mejor se convierte el mundo y estaríamos viendo un mundo mejor. Ellos creen que los acontecimientos del Apocalipsis 20, como hemos visto anteriormente, tienen una perspectiva similar a los amilenialistas, que no son 1000 años literales, sino que son interpretados de una forma simbólica o alegórica, y es un tiempo indeterminado. Para los amilenialistas es desde el comienzo
desde que Cristo es llevado hasta que venga la segunda venida de Cristo. Ese comprendería el milenio. La diferencia de los amilenialistas es que ellos creen que el milenio, a medida que pasa el tiempo, se va deteriorando la sociedad. Los postmilenialistas creen que no, que entonces mientras se va predicando el evangelio, el mundo va convirtiéndose, y a medida que pasa el tiempo vamos a estar viviendo en un mundo mejor. Eso es lo que creen los postmilenialistas, ¿sí? A diferencia de los amilenialistas. Así que eso es lo que creen, ¿verdad? Y para ellos tener esa postura, obviamente tienen el uso de la interpretación alegórica para su postura. Así que ellos no interpretan las profecías de una forma literal, sino que también lo hacen de una forma alegórica. Eso es lo que hacen, ¿verdad? Y también ellos entienden, ¿verdad?, la postura de los postmilenialistas, al igual que los amilenialistas, creen que es una sola resurrección y un solo juicio general para todos. Unos van creyentes que van a estar para la plenitud y vida eterna, y los otros, ¿verdad?, serán experimentarán el castigo eterno. De hecho, hay un nuevo amilenialismo, ¿verdad?, un nuevo postmilenialismo, que es el que está creciendo en este tiempo, pero que tienen estos mismos conceptos que acabamos de hablarle, y es lo que se llama la teonomía. Y la teonomía viene de teo, Dios, y ley, ¿verdad? Y nomía, ley, ¿verdad? Que está hablando de que la creencia teonomista cree que se debe establecer el código de la ley mosaica, y se debe poner en vigor, y que se debe establecer las penalidades de la ley. Así que ellos creen que se debe establecer la ley mosaica en el mundo, y es por la que se debe regir todo el mundo. Así que se debe establecer la ley mosaica en todo el mundo, y así una vez se domine la ley mosaica, vamos a tener un mundo mejor, y ahí sería la edad dorada. Está el otro que se llama el reconstruccionismo, y enfatiza la manera en que el mundo finalmente será cristianizado, ¿verdad? La iglesia, como la sociedad en general, serán cambiadas por la ley de Dios y el resultante señorío de Jesucristo, y eso es lo que es bien parecida a la teonomía. Y está una tercera forma de postmilenialismo que también se ve mucho, es la teología del dominio. Esa teología del dominio se centra en la idea de que algún día el mundo estará bajo la autoridad de Jesucristo y tendrá dominio sobre este mundo, y la cristiandad llegará a ser el principio dominante. Así que lo que está diciendo es que la iglesia estará dominando y reinando en el mundo. Se establece la edad dorada, y entonces Cristo regresa, ¿verdad? Esta nueva forma de postmilenialismo incorpora a su sistema las principales características del postmilenialismo clásico que ya le habíamos hablado, ¿verdad? Hay un gran optimismo en que, puesto que todo el poder ha sido dado a la iglesia de Cristo, el mundo finalmente se someterá a la verdad de Dios y será cristianizado. Este nuevo postmilenialismo va más allá del postmilenialismo clásico en su programa para la sociedad. Los teólogos del dominio creen que es la clara responsabilidad de la iglesia ir más allá del asunto de la salvación individual y la santidad, para entrar activamente al ámbito de la responsabilidad social y pública. Los cristianos deben volverse activistas y promover e imponer la obediencia a la ley de Dios en la sociedad. Así que vemos entonces que la teología del dominio lo que cree que la iglesia va a ir metiéndose en todas las posiciones de la sociedad, incluyendo en la política y toda esta forma, para que se tenga dominio y así cristianice la tierra y impongan lo que sería la ley de Dios, ¿verdad? Que es una forma de postmilenialismo que se está viendo ahora. De hecho, es interesante que podamos ver que denominada en ocasiones como la teología del reino ahora, sostiene que los cristianos son pequeños dioses que pueden, mediante la autoridad de Cristo, ejercer dominio sobre la tierra. Por medio de la fe, lo que se confiesa ha de suceder. Huelga decir que esta perspectiva es bastante diferente tanto del premilenialismo clásico como de la teonomía. Así que ahí podemos ver esto, también la teología de la prosperidad, y vemos esta gente que se
se mete, ¿verdad?, hacia lo que es a lo que es que la iglesia domina para que entonces Cristo pueda venir a la tierra. Eso es la teología del dominio. La iglesia tomando dominio sobre toda la tierra, y al ellos tener dominio, entonces luego Cristo puede venir a la tierra. Así que básicamente eso es lo que es el postmilenialismo. Ahora, cuando nosotros evaluamos el postmilenialismo basado en la Biblia, ¿verdad?, podemos ver varias cosas. Vemos la cuestión de un mundo que mejora. Ellos creen, ¿verdad?, que la predicación del evangelio va a ir mejorando el mundo, pero lo que vemos, la historia nos dice que el mundo, en lugar de ir mejorando, lo que ha ido es que ha ido desmejorando. Incluso ellos ignoran versículos como Mateo 24 del 4 al 14 y 2 de Timoteo 3, 1 al 15, ¿verdad? Y donde la Biblia dice que los postreros días serán días malos, donde los hombres serán malos y engañándose, y todas estas cosas, ¿verdad? Así que toman esas doctrinas, ¿verdad?, o esas posiciones bíblicas, las obvian, ¿verdad?, para poder mantener su posición. Así que tiene un problema bien serio. Número uno, con la historia. La historia nos ha dicho que el hombre ha ido degenerándose en lugar de ir mejorando. Y la Biblia nos habla que en los postreros días vendrán días peligrosos. Así que no serán mejores. También tienen el enfoque de que la iglesia, en vez de Cristo, lo que está diciendo es, ellos creen, como es esta teología del dominio, que es la iglesia que va a ir dominando para establecer la era de oro, para que entonces Cristo venga, y no como la iglesia establece, que es que Cristo viene en la segunda venida y establece el reino milenial. Así que están invirtiendo, ¿verdad? No es la iglesia la que domina, es Cristo el que viene y establece su reino milenial. Lo vemos en el capítulo 20 de Apocalipsis, que vamos a estar estudiándolo con el premilenialismo. La cuestión de un Israel desechado, de la misma forma que el amilenialismo lo ve, el postmilenialismo, que está basado en la teología del pacto, que luego más adelante vamos a hablar sobre eso, de la teología del pacto. Esta rechaza cualquier diferencia entre Israel y la iglesia. Eso es lo que hace la teología del pacto. La teología del pacto toma, ¿verdad?, todas las profecías de Israel y se las adjudica a la iglesia, y por lo tanto entonces esas profecías que eran de Israel ahora las alegorizan y las aplican a la iglesia, y por eso entonces tienen esa teología donde Israel es desechado, y tiene también la teología de reemplazo, donde la iglesia reemplaza a Israel, no como los dispensacionalistas o los premilenialistas dispensacionales, que creen, ¿verdad?, que hay una distinción clara. De hecho, la Biblia hace una distinción clara entre Israel y la iglesia. Así que desde luego, ¿verdad?, es una gran cuestión de controversia entre estos dos sistemas de teología, tanto la teología del pacto como el dispensacionalismo. Obviamente la teología del pacto es un sistema teológico que solamente va a tratar de meter toda la Biblia a su sistema teológico. El dispensacionalismo sencillamente lo que hace es que deja que la Biblia hable y se lleva el sistema según como la Biblia lo tiene. Entonces vemos la diferencia. También vemos algo también en el postmilenialismo, es que la cuestión del predominio de la ley mosaica. Si vimos tanto en la teonomía, en el reconstruccionismo y también en lo que es también la teología del dominio, quieren establecer lo que es la ley mosaica como la ley para todo el mundo, ¿verdad? Así que es una diferencia en lo que es el premilenialismo, que cree que la ley fue dada para Israel, para una nación y para ellos exclusivamente. No como nosotros creemos, ¿verdad? El premilenialismo, que cree, ¿verdad?, que la ley es dada para Israel y la iglesia no está sujeta a la ley, sino que dice que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, ¿verdad? Así que además que la ley mosaica fue dada como una unidad, los que creen, ¿verdad?, en el postmilenialismo, lo que hace es que aplican ciertas partes de la ley mosaica y lo que hace que dividen la ley mosaica entre lo que es la ceremonial, lo que es la ley moral y lo que es la ley civil, aunque nosotros podemos verla así, pero la ley tiene una unidad, es única. Y cuando la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo, no me está hablando de la ley ceremonial, me está hablando de la ley como conjunto, como ley. Y el postmilenialismo trata de poner a que
a que la ley debe ser establecida como la fuente para que haya un mundo mejor y se pueda cristianizar a las personas. Eso no es lo que dice la Escritura, es totalmente diferente. El Evangelio, la gracia, se opone a la ley, así que son dos cosas diferentes. Aunque los que vivimos bajo la gracia no estamos sin ley, obviamente, ¿verdad? Eso es lo que muchos amilenialistas y postmilenialistas atacan al premilenialismo. Ustedes son antinominiales, ¿verdad? Ustedes no tienen ley, no, tenemos la ley de Cristo, pero eso lo vamos a explicar más adelante. También tiene la cuestión del regreso de Cristo. El postmilenialismo clásico y conservador ve la segunda venida de Cristo como un acontecimiento futuro en consenso con el premilenialismo. Sin embargo, dentro del postmilenialismo hay diferencia de opinión. Aquellos que son preteristas moderados creen que hubo una venida de Cristo en el año 70 y entonces va a haber otra venida, ¿verdad? Final. Los preteristas radicales, ¿verdad? Pues entonces ven que Cristo ya vino en el año 70 y que no habrá una venida de Cristo futura, ¿verdad? Así que esa ¿verdad? Lo vemos, ¿verdad? En los que tienen la perspectiva preterista dentro del postmilenialismo. Así que cuando resumimos podemos ver, ¿verdad? Que el premilenialismo, el postmilenialismo lo que ve es una venida de Cristo después del milenio, y creen que el milenio es un tiempo indefinido donde la iglesia entra en el dominio o entra en el evangelio predicando para que haya un mundo mejor, y cuando el mundo esté en ese momento mejor de edad de oro, entonces Cristo viene y establece lo que es el estado eterno. Así que tienen al inverso de lo que cree el premilenialismo, es que la iglesia es arrebatada y entonces después de los 7 años, entonces Cristo viene y establece su reino milenial. Así que eso es lo que creen el postmilenialismo. Obviamente creemos que la postura postmilenialista está lejos de lo que la Escritura dice, no tiene una base fuerte bíblica, van a tomar unos versículos aquí y allá para establecer su postura, pero creemos, ¿verdad?, que tienen unos problemas bien fuertes. Al igual que el amilenialismo, tienen nacen desde la teología del pacto, que como les digo, va a haber un programa específicamente para explicar la teología del pacto y por qué nosotros no creemos en la teología del pacto. Nuevamente establecemos, la Iglesia Bíblica Bautista tiene una postura premilenialista, pretribulacionista. Estamos explicando el amilenialismo y el postmilenialismo porque son perspectivas que dentro de grupos cristianos tienen esas perspectivas, ¿verdad? Amilenialista y postmilenialista. Nosotros, la Iglesia Bíblica Bautista, tenemos la perspectiva premilenialista, pretribulacionista, y rechazamos el amilenialismo y el postmilenialismo. Totalmente lo rechazamos. Creemos que tenemos una teología premilenialista, pretribulacionista, y los postmilenialistas y amilenialistas tienen una teología del pacto. Los premilenialistas, pretribulacionistas, tenemos la teología dispensacional. Así que también la Iglesia Bíblica Bautista rechaza la teología del pacto. Tenemos una teología premilenialista, pretribulacionista, dispensacionalista. Que eso lo vamos a estar explicando más adelante también, y vamos a estar comparando la teología del pacto, la teología de la dispensación. Pero antes, el próximo programa vamos a estar hablando entonces del premilenialismo y los diferentes puntos de vista. Lo vamos a estar explicando y lo vamos a traer y lo vamos a comparar con el amilenialismo, postmilenialismo y el premilenialismo, y vamos a ver varios versículos. Espero, ¿verdad?, que este programa sea de ayuda. Yo sé que es mucha información, queremos resumirlo. Hay mucha más data, obviamente no lo podemos dar en un solo programa. Queremos hacer algo general para que usted pueda tener una idea. Ya sabe que hay una postura amilenialista, una postura postmilenialista. Ambos salen de un sistema teológico del pacto. Y el premilenialismo, que vamos a estar tocando la semana que viene, sale de una teología dispensacionalista. Así que lo vamos a ver la semana que viene, Dios mediante. Gracias por su atención. Ruego al Señor, ¿verdad?, que pueda aclarar algunas dudas de algunas personas. Y la semana que viene entonces estaremos tocando la postura de la Iglesia Bíblica Bautista, que es la premilenialista.
Muchas gracias nuevamente por su atención. Oramos y culminamos aquí. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos da de compartir esta información sobre lo que son las diferentes perspectivas de la escatología o tiempo del fin. Ya habíamos tocado el amilenialismo, hoy tocamos el postmilenialismo. Pensamos, ¿verdad, Señor, que esto pueda ser de ayuda para aquellos que quieran saber cuáles son las diferentes posturas. Y ayúdanos, Señor, la semana que viene poder hablarles del premilenialismo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Nuevamente quisiéramos decirle, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, sabe que la Iglesia Bíblica Bautista tiene las puertas abiertas para usted. Estamos allí los domingos de 10 a 12. Tenemos escuela dominical, adoración y predicación. Y los miércoles tenemos estudio bíblico y tenemos también tiempo de oración. Los miércoles nos reunimos a las 7 de la noche. ¿Dónde nos estamos congregando? El local está en los bajos de la Fraternidad Sociocultural de Barceloneta. Domingo a las 10 de la mañana, miércoles a las 7 de la noche. Nuevamente, si usted quiere un lugar donde sea una iglesia bíblica, donde hable de la palabra de Dios y sea bíblica, ya usted sabe que es una iglesia premilenialista, pretribulacionista. Creemos en el sistema gramatical histórico y creemos que la Biblia es nuestra guía de fe con conducta y práctica. Así que tiene un lugar donde congregarse y no tiene un lugar donde congregarse, venga y reúnese con nosotros y con los brazos abiertos le estaremos recibiendo. Dios le bendiga y nuevamente gracias por conectarse y ver el programa. Dios te bendiga y será hasta la próxima semana.